En el nombre de Jesús. Bueno, a esta hora tengo la oportunidad, el gran privilegio de poder compartir con ustedes, amados hermanos, la preciosa palabra del Señor. Voy a estar impartiendo la palabra del Señor bajo el tema el desenfreno te aparta de Dios y de tu prójimo. Voy a repetir para aquellas personas que traen allí donde apuntar: el desenfreno te aparta de Dios y de tu prójimo. Voy a comenzar con la definición de desenfreno. Dice que el desenfreno es falta de moderación, orden o control. Dice que se asocia con comportamientos descontrolados, desordenados, exceso de placeres o la desobediencia a las leyes de Dios. En conclusión, el desenfreno es una falta de orden en nosotros. Y cuando estamos en un desenfreno, eso nos lleva a nosotros a no estar conforme al diseño establecido por Dios. Recordemos que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Génesis que toda persona que ha recibido a Jesucristo es imagen y semejanza. Estamos en un desenfreno, no nos estamos conduciendo conforme al diseño establecido por Dios. Quiero por favor que vayamos allí a Santiago. Vamos a estar en Santiago, capítulo 3. Vamos a estar leyendo a la altura del versículo 3 hasta el 9. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Cuántos están allí con su espada abierta, recibiendo lo que ya Dios preparó para cada uno de nosotros? ¿Sí? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan el cuerpo. El 4 dice: mira también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El 6 dice: y la lengua es un fuego que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aleluya. Bendecimos la poderosa palabra de Dios y te invito a esta hora a que prepare su corazón y reciba con este espíritu correcto lo que Dios ya preparó para usted y para mí. Recordemos que la palabra de Dios dice
que ninguna palabra vuelve vacía, sino que siempre en ella hay el propósito por el cual Dios la envía. Y yo le doy gracias al Señor porque a esta hora a Él le ha placido usarme como un instrumento en sus manos, donde estoy convencida de que no hablaré yo, sino que hablará Él a través de mí. Entonces, vemos aquí que Santiago nos habla de el freno que se le coloca en la boca a un caballo. Y este freno ayuda al jinete primero a dirigir la cabeza del caballo. Segundo, a controlar sus movimientos. Tercero, le permite armonía y suavidad. Cuarto, le permite, me llamó mucho la atención algo porque estuve investigando, estuve buscando de este tema, dice que ese freno que se le coloca en la boca al caballo no es colocado de una manera correcta, dice que el caballo sufre molestia, sufre incomodidades, lesiones y problemas de comportamiento. Si seguimos leyendo en el versículo 4, también está una referencia de las que aunque son tan grandes, la dirección y el rumbo de dicha embarcación. Es decir, es como una especie de aleta o pala móvil que se coloca en la popa para que desvíe el flujo del agua, para así este barco pueda guiar. Amén. Estamos allí. Dígale a que está a su lado, por favor. Aquí viene lo bueno. Aquí vamos a entrar en lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestro espíritu, en lo que el Espíritu Santo quiere tratar con cada uno de nosotros. Y le voy a referir en el versículo 5 que dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosta enciende el pequeño. ¿Qué se necesita para que se levante un fuego? Una chispita, apenas una chispita. Comenzamos leyendo el freno en un caballo. Es una herramienta pequeña, pero que con el uso adecuado cumple el propósito, cumple el objetivo, el cual se coloca en la boca del caballo. Luego nos refiere de un timón para así mismo la nave pueda girar, pueda conducirse. Y si nos damos cuenta, son pequeñas herramientas que, como les decía, si se usan correctamente, en ellas se cumple el objetivo para el cual fue diseñado. Y les decía cuando comencé que el tema era el desenfreno, nos aparta de Dios y del prójimo. Y aquí tenemos la referencia de la lengua. Así también como el timón, este pequeño timón y la referencia del freno en el caballo son herramientas tan pequeñas,
pero que cumplen un objetivo, tienen un poder muy grande para el fin que se usa. Así también en nuestra lengua, que es un miembro muy pequeño, si no usamos las palabras con sabiduría, con entendimiento, nosotros podemos dañar en gran manera, porque en ellas hay un gran poder. Recordemos que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Las palabras tienen el poder conforme lo que tú expreses hacia otras personas o hacia ti mismo. Esta enseñanza es una invitación a usar nuestras palabras con sabiduría, reconociendo que tienen la capacidad de causar grandes daños a los demás. Con nuestras palabras, nosotros podemos edificar a otros, pero también lo podemos destruir, lo podemos sacar, lo podemos meter en cautividad, en cárceles espirituales. Les voy a comentar un pequeñito testimonio, algo que yo viví desde niña. Cuando yo tenía 6 años, mi mamita partió de esta tierra y éramos cuatro hijos, nos quedamos con la abuelita materna. De la abuelita materna nos agarraba a los 4 y ella andaba con nosotros en todas partes. Ella siempre nos sacaba donde ella iba, pero desde el día que murió nuestra madre, ella empezó a marcarnos con una palabra que ató mi vida y la vida de mis hermanos. Y ella comenzó a decirnos huérfanos. Y a donde nosotros llegábamos con ella nunca nos presentaba como sus nietos. Ella le decía, hola Pedro, te presento a mis huérfanitos. Hola María, te presento a mis huérfanitos. Esos son los huérfanos que me dejó mi hijo. Y así ella estuvo por años. Y esa palabra atrajo un espíritu en mí y en mis hermanos. Pero yo pude discernir que mayormente me ató a mí. Porque por mucho tiempo escuchaba a mis tíos, a mi familia entera. Cuando me llamaban me decían, Juanita, cuando miré a los lados la comunidad, el trato que me daba era de fuerza, no me llamaban por mi nombre. Cuando me querían dar algo, regalar algo, decirme algo, me nombraban la huérfana. Y esa palabra que soltó mi abuela atrajo un espíritu de soledad sobre mí. Me llené de tristeza, lloraba todos los días en silencio, descansaba, estaba escondida en los rincones de la casa. Siempre buscaba un lugar aparte para llorar. Cuando me di cuenta, estaba metida en una depresión, tomaba pastas para poder dormir, ya cualquier cosita, cualquier té para poder dormir, pero ya estaba cautiva allí en ese espíritu de mortalidad. Y le doy gracias a Dios porque un día usó un instrumento de sus manos, un hombre de fe, que llegó y me predicó. Yo comencé a asistir a la congregación y leí en la Biblia que aunque mi padre y mi madre me habían abandonado, entonces ya me había recorrido.
Y esta palabra produjo un efecto tan poderoso en mí que me aferré a ser libre en el nombre de Jesús. Y comencé a orar en base a la palabra. Y le dije al Señor que yo quería sentarme con mi abuela a conversar, porque yo quería desligarme y desligar a mi familia de ese decreto de maldición, de ese espíritu de orfandad, porque ya se me había revelado que no estaba sola, que ya no tenía por qué estar en tristeza, en depresión, en llanto, porque ahora yo tenía el mejor de los padres, porque ahora yo iba a estar siempre con él y la soledad comenzó a salir de mí. Ahora ya yo no lloraba por depresión, sino que lloraba en la presencia de Dios, llenándome de su presencia. Después de haber orado, fui, me senté con mi abuelita y le dije, necesitamos hablar. Le dije, estoy asistiendo a una congregación, estoy llenando de Dios, mira lo que dice la palabra, sucedió esto, abuela, las palabras tienen poder y a través de esta palabra nosotros fuimos atados, fuimos metidos en cautividad. Y yo quiero hoy, en el nombre de Jesús, que usted me haga un gran favor. Me dijo, ¿cuál es? Yo creo que ella pensó que era, vamos para la iglesia. Yo le dije, por favor, no quiero que más nunca me digan huérfano, porque yo no soy huérfano. Mi Padre Celestial ya me recogió, ya me escogió. Aquí nadie es huérfano. Aquí ya no hay más tristeza. Aquí no hay más llanto. Aquí ya no hay más dolor. Aquí ya no hay más orfandad. Hay un Padre eterno que nos ama siempre y Él nos acompaña siempre. Y ella recibió. Y ella comenzó a abandonar esa palabra. Y le dije, llámame por mi nombre, porque yo tengo un nombre. Llama a mis hermanos por nombre, porque ellos tienen su nombre. Y fue maravilloso porque cuando ella comenzó a quitar esa palabra de su boca, la familia se dio cuenta y ellos comenzaron a corregirla. Y cuando ellos comenzaron a corregirla, la comunidad la corrigió. Y hasta el día de hoy que estoy en Jesucristo, más nunca me llamaron huérfano. Más nunca. Ahora ya no estoy desamparada. Ahora estoy amparada por un Padre eterno. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. Yo no sé con qué palabra quizás alguien ha atado a su descendencia. Yo no sé con qué palabra quizás has atado tus finanzas, has atado tu empresa, has atado tu ministerio y por eso no hay avances, sino que estás en una cautividad. Yo creo que el Espíritu Santo te llevará, te guiará a ese paso como me guió a mí. Recordemos que el buen lenguaje que edifica, anima y elogia a los demás, invita al Espíritu Santo a estar con nosotros. Pero esos elogios son elogios buenos, elogios que le agraden a Dios. Hay personas que no nos llaman por nuestro nombre, sino que nos nos colocan apodos. Eso no está bien, porque son palabras hirientes. Nosotros somos la suma de lo que pensamos y lo que hayamos aceptado en nuestra mente lo expresamos con palabras.
Lo que nosotros pensamos en nuestra mente para otros y para nosotros mismos, eso es lo que nosotros vamos a expresar. A veces observo personas que están sintiendo malestares en su cuerpo y están conversando con otra persona y resulta que esa persona también está sintiendo los mismos malestares. Quizás ella fue al médico y ya tiene un diagnóstico, pero un diagnóstico de enfermedad. Y nosotros cometemos el error de decir, ay, a mí también me está doliendo mucho la cabeza, a mí también me duele el tobillo, yo también tengo un dolorcito por allá. Seguramente yo debo de tener ese cáncer que a ti te diagnosticaron. Eso no está bien. Las palabras tienen el poder para atarnos en enfermedad, en muerte, en depresión, en tristeza. Proverbio 30, versículo 5 dice que toda palabra de Dios es limpia. Y en nosotros está el ADN de Dios. ¿Cuánto creen que en nosotros está el ADN de Dios? Desde el día que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en nosotros está el ADN de Dios. Está el diseño original de Dios. Y en ese ADN nosotros nos podemos conducir. Y así como en Dios toda palabra es limpia, si nosotros somos su semejanza, somos su imagen, nuestras palabras deben de comenzar a corregirse. Debemos de esforzarnos por limpiar todo lo que esté en nuestra boca, que está saliendo, que deshonra a Dios, que deshonra a nuestro prójimo, porque no lo estamos haciendo correctamente, porque no le agrada a nuestro Señor. Proverbio 14, 23 dice que en toda labor hay frutos, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hace ratito le hice referencia de mi abuelita materna y ahora le voy a hacer referencia de otra cosita que también viví con ella. Y es que ella, cuando nació, ella nació en un hogar con mucha pobreza, con mucha miseria. Ella vivió allí con sus familiares con mucho apocamiento. Tanto así que ella llegó un momento de su vida que se volvió conformista. Se conformó a la escasez, a la miseria, a no tener, y así mismo ella se conducía, así mismo hablaba, así se expresaba de ella y hacia los demás. Cuando a ella le daban una cita en el colegio para que iban a hacer una actividad de una, ella levantaba la mano y decía, yo no tengo para ninguno de los cuatro. Ella se conformó, se ató a la pobreza. No quiso ser mejor, no quiso en ese tiempo cambiar, transformar esa situación. Se vició y así mismo ella hablaba. Ella siempre se expresaba con palabras despectivas, de no tener. Y fue tanto que esas palabras de miseria que, que ella decía, que ella expresaba, eh, se hizo tan real en nosotros que por muchos años vivimos con mucha escasez, con mucha miseria. Habían días que yo salía y le tocaba la puerta a mis vecinos y le preguntaba que si querían mandar a hacer algo y me mandaban a hacer algo, algún mandado
me daban unas moneditas y yo compraba pancito, compraba cualquier cosa y llevaba para que comiéramos. Y por mucho tiempo estuvimos así, con mucha pobreza. Habían días que no comíamos nada, solo tomábamos agua, agüita de azúcar. Recuerdo que en el patio había una mata de mango y cuando llegaba el tiempo de que ella diera su cosecha, yo me sentaba y era tanta el hambre que nosotros pasábamos que yo agarraba, aquí le dicen que balde o tobos, los baldes, ajá. A los baldes recogía los mangos y los lavaba y los ponía allí. Y colocaba un banquito de madera y me sentaba ahí y a comer. Y yo decía, bueno, como no sé cuántos días vamos a pasar sin comer, me comía el mango con la concha. Porque yo decía, si me como la concha, me voy a llenar, voy a quedar bien llena, porque no sé cuántos días eh, voy a estar sin comer. Y yo le enseñé a mis hermanitos a que se comieran la fruta con las conchas. Se comían el banano, que allá le dicen cambur, con la concha. Se comían el mango con la concha. Toda la fruta que nosotros nos podíamos comer con la concha, lo comíamos. Pero le doy gracias a mi Dios Todopoderoso, porque así como Dios me llevó a su palabra para ser libre de la orfandad, también me llevó a ser libre de la pobreza, de la miseria. Le puedo decir que a través de yo llegar al Evangelio, yo poco a poco he venido hablando a mi abuelita, a mi familia, y hoy por días a veces llamo y, y ella me dice, tu hermano no está porque fue a llevar una bendición. Veo la sobreabundancia de Dios, que ahora ya mi familia no está en miseria, no está en escasez, sino que Dios los ha bendecido a tal manera que ahora ya no tocan la puerta para pedir, sino que la tocan para dar. Porque Dios nunca llega tarde, Él siempre llega en el tiempo correcto. Yo siempre le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y cómo Él me ha usado como un instrumento para que, para que mi familia eh, salga de esas condiciones que nos. Y si Dios lo ha hecho, creo que también lo puede hacer con usted en Jesucristo de una familia. Con ese, si se determina, Dios hace grandes maravillas en su familia. Dios trae liberación generacional. Dios quita, Dios arranca, Dios barre con uno que se determina. Y yo soy ese uno que se determinó. Yo espero que tú también seas ese uno que hoy diga, a través de mí viene el cambio para mi familia, para que ellos no vivan en un desenfreno. Desde el versículo 3 hasta el versículo 7, podemos discernir allí que hay unos puntos muy importantes que nos llevan a nosotros a un desenfreno con nuestro prójimo. Y en el punto número 8 podemos también aprender el desenfreno que nos aparta de Dios. Dice, pero ningún, perdón, el 9 dice,
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí vemos dos puntos muy importantes al cual debemos trabajar, debemos mejorar, debemos esforzarnos para nosotros cada día ser mejores hijos de Dios y eh, mejores personas para con los demás. Y estamos aprendiendo hoy cómo a través de las palabras nosotros podemos vivir en un desenfreno y asimismo apartarnos de Dios. Dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Algo que Dios ministró aquí en esta palabra es que cuando nosotros eh, pues no estamos exentos de vivir momentos difíciles. La palabra dice que nosotros podemos airarnos, ¿cierto? Sí, viene la ira, o yo soy la única aquí que a veces me airo. Todos nos airamos, pero que en esa ira nosotros no debemos pecar. Y algo que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender es a dominar esta lengua, a no abrirla con ligereza cuando estamos en ira. Yo por mucho tiempo até a mi esposo con palabras, lo llamaba demonio. Yo iba a la iglesia y como él no iba conmigo, no era cristiano en ese tiempo, yo me preparaba la prédica, me llevaba y anotaba los textos más como los más confrontativos, como los que hablaran de infierno, como los que hablaran de demonio. Y cuando yo llegaba y lo encontraba ahí en la casa, yo le decía, arrepiéntete de demonio, porque si no te vas a ir para el infierno. Mira que el pastor dijo esto, yo me aprendí a la prédica, pero para mal. Lo que decía bueno, yo no lo tomaba, sino que tomaba todos los textos malos, lo que hablaban de infierno, lo que hablaban de ataduras. Y yo estaba haciendo eso y al mismo tiempo yo buscaba a Dios y en oración, porque yo tenía una carga en mi corazón porque mi esposo llegara a Cristo. Y un día yo entré en un ayuno por esa causa y recuerdo que estaba en la habitación y estaba allí tirada orándole a Dios y yo le decía, Señor, yo ya no aguanto más a este hombre. O te lo lleva o yo te lo mando. Yo ya no lo soporto. Yo ya no quiero más nada. Señor, cámbialo, transfórmalo. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Necesito que primero tú cambies. Necesito que sanes tu corazón, que sanes tus palabras, porque tus palabras son hirientes hacia tu esposo. Tu palabra lo tienen a él en tristeza. Tu palabra lo están atando a él cada día más al mundo. Y ese día lloré demasiado, pero le dije, amén, Señor, yo me voy a corregir. Y cuando él empezó a llegar, yo empecé a cambiar las palabras. A veces él me miraba así como que, ¿qué está pasando con esto? Primero me decía demonio y ahora me dice, llegó el bendecido. Y él hasta se quedaba así y le hacía comentarios a la mamá. Y pues yo seguí en la orden de Dios, seguí en la orden de Dios, seguí orando, pero accioné en lo que yo tenía que quitar de mi boca. Quité esas palabras por completo y las cambié para bien.
Y Dios comenzó a inquietarlo a él con sueños, comenzó a colocar sueños. Y entonces él venía y me decía, vea, tú tienes la revelación. Soñé esto, y yo le digo, papi, es que Dios te está llamando a la salvación, mi negro. Ya entonces él comenzó a preocuparse por la obra de Dios. Y un día volteo y le digo, ya, hermana, hay que corregir las palabras. Cuando yo corregí la manera como le hablaba a mi esposo, lo conquisté para Cristo. Si usted le pregunta a él quién le predicó, quién le ganó para Cristo, él dice mi esposo. Y hace poco vivimos un proceso muy fuerte con nuestra suegra y yo le daba gracias a Dios porque en esos días yo llegaba y lo buscaba y lo encontraba por aquel huequito clamándole a Dios por su vida. Y hoy me dio un gozo tremendo. Él vino en la mañana conmigo al servicio y me felicitaba. Y cuando salí de casa me bendijo y me dijo, Dios te bendiga. Por una palabra que yo también me. Yo no sé qué palabra, amado hermano, hermana, que estás aquí, debes de quitar hoy de tu boca. Yo no sé qué debes de corregir, cómo te estás conduciendo con tu familia, con las almas que Dios te ha dado, con las personas con las que laboras, con tu jefe, el dueño de la empresa. No sé cómo te expresas de los presidentes, de los gobernadores, de los alcaldes, porque en esa palabra hay poder y en esa palabra nosotros mismos nos sacamos. Ustedes conocen, yo soy venezolana para la gloria de Dios y Él me trajo a esta tierra que fluye leche y miel. Glorifico a mi Padre. Sabemos todo lo que acontece en Venezuela, pero a mí nunca me escuchan ni me escucharán hablando despectivo de mi país. Siempre hablo bien de mi país, porque estoy convencida que Dios está haciendo por Venezuela, como está haciendo por este país. El sistema habla lo contrario. El sistema habla palabra de maldición, palabra de escasez. El sistema nos dice que esto va a ir peor, pero si nos vamos a la palabra, Dios nos dice lo contrario. Nosotros somos agentes de salvación, agentes de bendición. La palabra dice que todo lo que pisare tus pies será levantado, será restaurado. Y para eso nosotros somos tan bendecidos que Dios nos ha dado esta boca para poder hablar, para podernos expresar y en ella hay bendición y no maldición. Quiero hablarle de unos punticos eh, para nosotros ayudarnos y poder poder quitar de nosotros ese desenfreno en nuestras palabras. El primer puntico que tengo por aquí es, si Dios ministra a tu corazón, si el Espíritu Santo te habla y reconoces eh, que en este desenfreno de lo que has vivido, has soltado palabras que te han apartado de Dios y de tu prójimo, Él te dice hoy que debes pedirle perdón a Él y a tu prójimo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14. Pido por favor si me lo pueden proyectar allí.
o si alguien allí está. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Quiero por favor que sigamos al 15. No perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo no estoy aquí para soltar, porque iglesia también soy yo. Hija de Dios también soy yo. Con muchas fallas. Y mire que he fallado bastante. Y mire que sí tengo que corregirme en mis palabras. Porque he faltado con mis palabras, con expresiones que no han agradado a Dios, que no han agradado a mi prójimo. Pero hoy el Señor nos da una orden y es arrepentirnos, pedirle perdón a Él y a nuestro prójimo. Tu vecino, tu vecina, tu jefe, tu hermano en Cristo, tu líder, quien sea. Lo importante es reconocer la embarré. Solté una palabra que hirió a mi hermano, a mi prójimo. Te pido perdón, Dios, y le pido perdón a mi prójimo. Y créeme que usted va a sentir paz. Se va a vivir espíritu y va a volver a conquistar quizás una amistad, un hermano en Cristo. En ocasiones nosotros como el familiar no me habla, el hermano de la iglesia no me habla y decimos que el Señor reprenda al diablo. No, reconoce que fallaste, reconozco que fallé, reconozco que no le di el trato a través de las palabras a mi hermano, a mi prójimo. Y si me está mirando mal, si ya no me saluda como me saludaba antes, si ya no quiere hablar conmigo, si ya me ve y de una se va volteando y se pierde de allí porque ya no quiere nada conmigo, pues es tiempo de reconocer. No es fácil, porque esto no es fácil, pero debemos de obedecer al Señor. Y eso nos va a sanar a nosotros y a la otra persona. El segundo punto es deleítate en la palabra de Dios. Allí en Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice Jeremías, fueron halladas tus palabras conmigo. Tu palabra me fue, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando Jeremías comió de la palabra de Dios, él recibió en el espíritu gozo, gozo, alegría. Y qué bueno que nosotros podamos entrar en ese gozo, en esa alegría. Y el gozo es el fruto del espíritu. Está entre la calificación de los frutos del espíritu. Debemos de anhelarlo, debemos de buscarlo, debemos de pedirlo al Señor. ¿Cómo? Deleitándonos en su palabra. La palabra dice que el que busca a Dios a través de su palabra se une en un mismo espíritu con Él. ¿Y en Dios qué hay? En Dios hay toda dádiva buena. De Él proviene el gozo, la alegría. Y eso nosotros lo podemos conquistar deleitándonos en su palabra. Me encanta cuando yo llego aquí
y encuentro hermanos, hermanas que me reciben con una sonrisa, con un buen abrazo, con un cómo estás, pero es algo tan contagioso que cuando yo no los veo, yo me inquieto, les escribo, les llamo, ¿dónde están? No te he visto. Quiero recibir esa sonrisa, porque ese gozo, esa alegría nos ministra a nosotros. Porque en ocasiones no hemos vivido el mejor de los días, pero si usted llega y se encuentra con una sonrisa, con un abrazo lleno de tanto amor, eso te cambia. Eso produce un gozo tremendo y da un giro hacia lo que tú estás viviendo. El otro punto que quiero compartirles es, procura estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Vamos al Proverbio capítulo 17, versículo 9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Yo creo que aquí me equivoqué porque yo quería era hablar eh, de la presencia del Espíritu Santo. Pero acá lo que le quiero referir es que para nosotros mejorar, cambiar, ser libre de esos desenfrenos, nosotros debemos de procurar la presencia del Espíritu Santo. El texto que yo quiero llegar es donde dice que debemos de procurar no embriagarnos con disoluciones de la carne, sino con el Espíritu Santo. Este es el texto hacia donde yo quería llegar. El otro punto es, esfuérzate por hablar palabra de vida, sino palabra de bendición y no de maldición, palabra de paz y no de guerra, hablar palabra de unión y no de división, palabra de sanidad y no de enfermedad. En el nombre de Jesús, nosotros debemos de esforzarnos por mejorar nuestro vocabulario, nuestras expresiones, porque hemos aprendido hoy que si no son usadas con sabiduría, con entendimiento, en ella podemos causar grandes daños. En ella misma podemos nosotros, a través de la palabra, renegar de Dios, porque vivimos procesos. ¿Quién no ha vivido proceso aquí? Todos hemos vivido procesos y vamos a seguir viviendo procesos. Dice la palabra que mientras estemos en este mundo vamos a vivir en medio de aflicciones, pero dice que de todas ellas Dios nos librará. Pero en medio de esos procesos y de esas adversidades que vienen a nuestra vida, a nosotros se nos olvida la palabra de Dios, porque nos ofuscamos, porque nos airamos eh, y comenzamos a renegar de Dios. ¿Por qué ¿Y por qué me pasa esto? Él no ha dejado los vicios. Yo que dejé esto y esto y esto y esto y esto a mí me acontece. Pues deje a Pepito, que Dios tiene su formación para él. Y continuemos nosotros en nuestra formación, en esa regeneración. En Efesios, allí creo que en el capítulo 4, a la altura del versículo 22, nos habla del viejo hombre que está viciado dentro de nosotros,
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros tuvimos una antigua manera de vivir. ¿Cuántos lo creen? Yo tuve una antigua manera de vivir y el viejo hombre que estaba viciado dentro de mí comenzó a morir. Comencé a morir en la carne, a ser vivificada en el espíritu. ¿Usted lo cree? Pero aunque nosotros recibimos esa regeneración, no podemos quedarnos quietos, porque somos seres que a diario estamos viviendo eh, momentos difíciles, vivimos situaciones adversas y ese viejo hombre quiere volver a levantarse, quiere volver a extenderse dentro de nosotros. No podemos dejar que él vuelva a levantarse, sino que debemos cada día menguar nosotros para que Cristo crezca más en nosotros. Y si hoy esta prédica ha hablado a tu vida, es tiempo de corregirnos, es tiempo de decirle a papá cómo te sientes. Si has vivido en un desenfreno, no sé en qué área, no sé si es en el área a través de tu boca, en el área a través de tu cuerpo, a través de lo que haces, de cómo te conduces. Usted conoce lo que Dios está hoy hablando a su corazón. Yo no lo conozco. Dios te conoce y Dios me conoce. Yo te voy a invitar a que usted se coloque en pie y cierre sus ojitos. Vamos a escuchar una hermosa adoración y vamos a orarle al Señor. Vamos a dejarnos ministrar